defensas, de las muchas veces importantes que hemos tenido, pero bueno, es de las veces más importantes. La nueva y la vieja izquierda. Entonces están con nosotros Citlali Hernández, no necesita ninguna presentación, ¿no? Elvira Conchero, que es una militante y funcionaria pública también. Armando Bartra. Pedro Miguel. Y uno de los ex Brigada para la Ley y Libertad, al cual corrimos al Fondo de Cultura Económica, porque ya no lo soportábamos. No, bueno, empezamos en serio. El tema es la nueva y la vieja izquierda. Arranca. A ver, la primera duda es, ¿vieja izquierda existe? Sí, sí existe. Vaya, sí existe. Ha estado sobreviviendo a lo largo de los años en este país. Y cuando decimos vieja izquierda, pues nos debemos referir a cosas diferentes, pero con mucho en común de lo que creemos constituye una vieja manera de pensar de una izquierda que fue resistente, combatiente, abnegada, entregada, encarcelada. O sea, que quede claro que si usamos el término vieja izquierda no es peyorativo, es ideológico, es sujeto de debate y no hay nada impedirá que cuando decimos palabras como Demetrio Vallejo decimos para toda la vida, ¿no? Ojalá su fantasma nos siga acompañando. Cuando hablemos de los comunistas de los 20 y los 30, de los Magón, o sea, que quede claro, no es un problema de desamor por la vieja izquierda negada, entregada, que abrió la puerta a la democracia en este país en años y años y años de lucha. El segundo es nueva izquierda. Yo tengo la duda de que eso exista todavía. Creo que está en la lógica de las canciones de Silvio Rodríguez, de la era está pariendo un corazón. Pues ahí están surgiendo los elementos de lo que yo particularmente pienso que es una nueva izquierda. Y que también, por definición, esta nueva izquierda arrastra algunos de los vicios y afortunadamente muchas de las virtudes de la vieja izquierda. Entonces, este es un debate repleto, sin duda, de momentos en los que parece que vamos a estar en desacuerdo y no lo estamos, y momentos en los que parece que estamos de acuerdo y tampoco lo estamos. Yo diría que el gran fenómeno es, todo cambió de una manera tan brutal y tan radical en México, a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que hubo que reconstruir los conceptos. Es menos de izquierda los hombres y las mujeres de la 4T, algunos sin duda, es más, de izquierda no son nada, pero y los que sí, y qué tanto, y abajo, arriba, en medio, en el aparato burocrático, es izquierda los que expresan de una manera más radical su relación con el aparato del Estado, es de ultraizquierda el que dice que la 4T es el último recurso del capitalismo por sobrevivir en este país, en una época de crisis profunda. Entonces, en medio de este laberinto de ideas, yo creo que habría que marcar algunas de las diferencias. Y ahí sí no quisiera abrir fuego, porque yo luego me paso de escupidor y de radical y empiezo a reventar los mítines en las buenas familias, insultando a algunos burócratas y a muchos sapos que tenemos en las filas globales de la transformación. Entonces te diría la palabra y luego elegiría mi derecho de réplica a algo que todavía no he dicho, o sea que es como muy mañoso. ¿Quién abre fuego? Armando, Pedro, Armando. Ahí, sí. Estoy encarregado. Vengo de la Hagenbeck y vengo de hablar de nada menos que Felipe Carrillo Puerto. Un hombre, diría Paco, supongo yo, de la vieja izquierda. No, para nada. Encuentro una cercanía, una proximidad, una identificación con el pensamiento, con la acción
de Felipe Carrillo Puerto, un yucateco, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, asesinado en un golpe de Estado en Yucatán, como muchos otros, cuando era gobernador. Solo gobernó 2 años. La derecha oligárquica, financió a los militares que lo fusilaron a él y a sus 3 hermanos y a otros más, porque gobernaban Yucatán con un sentido progresista. Felipe Carrillo Puerto, pues, muere como muchos otros, asesinado por la derecha, por la oligarquía, y tiene una larga vida, una larga trayectoria de militante de izquierda. Y yo veo efectivamente en Felipe Carrillo Puerto una izquierda contemporánea que podemos distinguir en 2 etapas, y eso es lo que yo quisiera proponer. El Felipe Carrillo Puerto desde fines del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XX, que es el Felipe Carrillo Puerto de la oposición a la dictadura de Porfirio Díaz y al continuismo de Porfirio Díaz a nivel nacional, la oposición al continuismo de los gobiernos de la oligarquía en Yucatán, la oposición al régimen de haciendas y de esclavitud a la que estaban sometidos los mayas, de oposición a todo lo que era el sistema porfirista, el sistema político de principios del siglo pasado. Y él, como opositor, va a parar a la cárcel más de una vez, primero por publicar un periódico, como periodista, el Heraldo de Motul se llamaba, bote porque anda calumniando a los gobernantes, presuntamente, y luego más largo porque intentan matarlo los enemigos políticos. Él se defiende, mata a su presunto ejecutor y va a parar 2 años en la cárcel. Y es un hombre que está en la resistencia, es un hombre que está en la oposición, es un hombre que se va a Morelos a combatir junto con el ejército zapatista, no de liberación nacional, sino libertador del sur, el ejército de Emiliano Zapata, a dar la batalla contra lo que quedaba todavía del porfirismo y sobre todo lo que era en este momento primero el maderismo y después sobre todo el carrancismo. Es decir, es un hombre para el cual ser de izquierda es estar en la resistencia, es estar en la oposición, es tratar de destruir las estructuras, el sistema, el pensamiento, el orden político y económico del viejo régimen, tratar de destruir. Pero llegó un momento, ya para después de 17, 18, 19, sobre todo en 22, en que él finalmente, después de un esfuerzo de construcción de un partido movimiento, para los que por acá todavía les suena la expresión, un partido de masas, un partido de vanguardia, un partido de un grupito esclarecido, un partido que tenía en ese momento en Yucatán 70,000 militantes credencializados. Ya quisiéramos que el Partido Moreno tuviera credencializados 70,000, bueno, puede que sí tenga, pero en todo caso, un partido de masas, una organización social, las ligas de resistencia y una serie de movimientos. Y entonces él alcanza la posibilidad de construir. Pasa de ser una izquierda en resistencia a ser una izquierda en construcción, chingado. Y durante más de 2 años, porque hay un gobierno previo al suyo, Manuel Bersunza, no me importan los nombres, que gobierna también desde una perspectiva izquierda. Durante 3 años hay gobiernos de izquierda en Yucatán. Y entonces ser de izquierda en Yucatán ya no es resistir, ser de izquierda en Yucatán ya no es protestar, ser de izquierda en Yucatán ya no es estar en contra. Ser de izquierda en Yucatán es construir un nuevo Yucatán, construir una nueva realidad social y económica. Entonces yo veo en Carrillo Puerto 2 izquierdas. La izquierda en resistencia, sus primeros años, y luego la izquierda en construcción. Y son 2 izquierdas muy diferentes. Probablemente sus aliados son distintos. Probablemente su lenguaje es distinto. Al principio era muy incendiario su lenguaje, luego muy incendiario y constructivo. Buscaba alianzas con los empresarios, pues no estaba loco, no comía lumbre. Es decir, hay 2 izquierdas, sí. Una izquierda en resistencia, y yo formo parte de la izquierda en resistencia, y lo he sido durante toda mi vida, salvo los últimos 3 años. Y una izquierda en construcción que estamos empezando a desarrollar ahora. Y no nos sale muy bien. Yo ahí lo dejaría. Paco me aventó al ruedo. Justamente ahí me parece que estamos en un momento muy interesante donde hablar de la vieja izquierda no significa hablar o despreciar, al contrario, no podemos entender este momento donde tendríamos que estarnos planteando la construcción, yo diría, de una izquierda gobernante, porque la izquierda en resistencia, la izquierda en oposición, las distintas luchas de distintos estilos, distintos métodos, distintas posiciones
ideológicas dentro de la misma izquierda, nos ha llevado a un momento donde hoy estamos mirando, viviendo y protagonizando la cuarta transformación de nuestro país, que sin duda es un proyecto de izquierda, con errores y contradicciones naturales del ejercicio del poder, de la construcción de nuevos proyectos. Me parece que no podríamos entenderlo si no es reivindicando lo mejor de las luchas de izquierda en nuestro país y también generando desde la izquierda una autocrítica de los vicios de la izquierda que no pueden replicarse. Estando colocados en este momento de transformación, me parece que habría que delinear cómo construir una nueva izquierda que no se diluya, que no se descafeíne, que se mantenga firmes en sus posturas programáticas, ideológicas, pero que también entienda los métodos y las novedades del momento que nos ha tocado vivir. Es decir, para mi generación, leer, conocer la historia de las distintas luchas de izquierda que se han dado en nuestro país y en nuestro continente, sin duda nos han inspirado a muchos jóvenes, a muchas personas a luchar desde la izquierda. Sin embargo, a diferencia de otras generaciones, las militancias no son las mismas. Hubo muchas generaciones que militaron en la clandestinidad, que militaron bajo un sistema autoritario, que vivieron la represión en carne propia, que militaron con ciertos códigos hasta de convivencia por mantenerse vivos y seguros. Y a mi generación le tocó pues un escenario de mayor libertad, de mayor acceso a los derechos, con todo un bagaje histórico que sin duda heredamos, que asumimos como herederos de esas luchas, pero nos tocó ser también esa bisagra entre la izquierda en oposición, la izquierda en resistencia y la izquierda gobernante. Y llevar al poder un proyecto de izquierda, sin duda me parece que amerita retos, reinventar una serie de cosas, aferrarse a no dejar de ser lo que nos llevó hasta acá y aprender a gobernar, porque el gran problema de algunos proyectos de izquierda en México, lo vemos ahora, y en América Latina, es que necesitamos una serie de cuadros para gobernar y a veces los tecnócratas siguen en la toma de decisiones porque son los que saben hacer las cosas entre comillas, aunque no tengan la claridad programática ni ideológica del proyecto. Y la apuesta, me parece, en este momento que vive nuestro país es, no hablo de edades, sino de formas, construir una nueva generación que siga delineando un proyecto de país que ya está en marcha, de igualdad, de justicia, de poner el acento en quienes más lo necesitan, de reivindicar a las personas más olvidadas, pero ahora desde el ejercicio del poder, porque la lucha de las izquierdas en otro momento, con distintos métodos, era tomar el poder, y en otros momentos, en América Latina, se tomó el poder, como en el caso de la Revolución Cubana, por la vía de las armas. Muchas veces se pensó que era el método adecuado, y justamente me parece que Andrés Manuel López Obrador puso en el centro de la discusión, por lo menos en México, el método de lucha pacífico, electoral y democrático, y una revolución mucho más profunda que lleva tiempo, que amerita paciencia, que amerita formación, que amerita esfuerzo, que es la revolución de las conciencias. Y esa revolución pacífica tarda, tiene sus complicaciones, y más cuando el método de lucha nos obliga a tener un partido para poder disputar el poder por la vía democrática y electoral, y el partido en sus prácticas o estructuras comunes pues tiene sus retos y sus contradicciones también, ser un partido o movimiento, porque entonces empiezan los triunfos electorales, con los triunfos electorales empiezan las ambiciones de quienes no entienden probablemente el proyecto, y como decía Paco, hay que decirlo, de quienes ni siquiera se asumen de izquierda, y quienes incluso asumen esta postura de derecha, de no somos de izquierda ni de derecha, somos mexicanos, que es prácticamente una postura de derecha, y que hoy están en un partido de izquierda. En el caso mexicano tenemos una herramienta que es un partido, un movimiento, que es Morena,
que tiene retos, contradicciones y muchas responsabilidades hacia adelante. ¿Cómo ser una izquierda gobernante y cómo tener una herramienta que sea un partido, un movimiento, para seguir acompañando las luchas de la gente, las luchas de los movimientos, para seguir empujando el proyecto de nación que ha puesto sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador y del cual hoy empezamos a tener varios resultados a mitad del camino? ¿Cómo construir esa nueva izquierda? Y cómo escuchar también a las nuevas generaciones con causas que parecen nuevas, pero que en realidad más bien hoy tienen más fuerza que antes. Por ejemplo, pongo dos y con eso termino para seguir teniendo el diálogo. Para la nueva generación, las nuevas, que no es la mía, las más nuevas, hay dos causas que son asumidas como propias, y es la feminista y la ambiental. Las nuevas generaciones están cuestionándose cómo construir un mundo donde todo lo que pareciera que se está destruyendo desde la óptica ambiental se detiene, es decir, cómo construir o reinventar un mundo que no siga este ritmo de la lógica capital, comercial, mercantil, que destruye todo, hasta la vida y hasta el medio ambiente. Y esas dos causas siempre han existido en la izquierda. Sin embargo, la izquierda tenía otras prioridades probablemente en algún momento. Me parece que en este momento vale la pena discutir cómo no hacer que esas causas se diluyan y caigan en la trampa de la derecha, y que la lucha feminista y la lucha ambiental, que para nosotros es evidentemente una lucha de izquierda, una lucha contra un sistema económico y político que oprime, que excluye, que explota, cómo evitar que por no reinventarnos y por no ajustarnos a las nuevas, a los nuevos tiempos, cómo evitar que esas luchas no caigan sin darse cuenta en manos de las nuevas generaciones en una lógica de derecha que en realidad no transgreda o no transforme nada. Me parece que estamos en ese momento y yo creo que me toca decirlo como parte de esta nueva generación, que no podríamos entender el momento actual si no es con todas las luchas de izquierda que hubo antes y que nos abrieron camino a muchas generaciones para llegar hasta donde hemos llegado en este momento del país, donde sin duda la transformación está avanzando cada día y el pueblo está mucho más consciente, mucho más activo que nunca, y que me parece que esa máxima de la izquierda de construir poder popular estamos obligados a construirlo hacia los próximos años como una garantía de continuidad de la transformación. Muy buenas tardes todas y todos. A mí me da un enorme gusto estar aquí en este foro Antonio Higuera, una figura de la izquierda. Y cuando nos preguntamos, que nos gusta mucho a los de izquierda, qué somos y en qué casilla estamos, teníamos de voltear a vernos, voltear a ver esto que estamos viendo ahorita. La Feria del Libro del Zócalo, y más en estos últimos años, ha sido una expresión de la izquierda. Aquí está, en eso, no solamente en los presentes, sino en el hecho. Es esa izquierda que piensa en la cultura, esa izquierda que le preocupa el debate, que le preocupa el encontrar los nuevos caminos. Por eso no es casual que, bueno, hay algunos que lo toman como deporte, estar discutiendo si son de izquierda así o asado, pero la verdad es que nos preocupa definirnos o plantear cuál es nuestra situación en cada momento, porque no es fácil la postura que toma la izquierda, que es la del cambio, y nos asusta profundamente instalarnos cómodamente en una situación como la que tenemos hoy en México, pues de cambios, de avances, etc. Y creo que tenemos que tener presente dos cuestiones que me parecen muy importantes. La izquierda responde siempre a sectores sociales en momentos históricos concretos.
no es en abstracto. Yo estoy de acuerdo que nuestra historia está marcada y nos da una riqueza, como lo que acaba de decir Armando, extraordinaria para aprender y para guiarnos en un momento tan diferente como el nuestro. Pero tenemos que estar viendo el momento en el que estamos. Hay una izquierda que a mí me sorprende, pero no hace el menor esfuerzo por entender en qué momento estamos. No se pregunta cuáles han sido los cambios, las diferencias, sino que están con una ideal en la cabeza, preguntándose todos los días si lo que está ocurriendo se ajusta o no a lo que traen en la cabeza. Y no viendo la riqueza de los hechos reales, la riqueza de los procesos desatados, que no siempre se controlan por lo demás. Son procesos que toman ciertos cursos y que la incidencia de la izquierda, de una izquierda constructiva, inteligente, reflexiva, tiene que ser tratar de llevarlos hacia donde queremos. Por eso reflexionamos tanto sobre la derecha, porque nos preocupa cómo nos puede ganar la partida. Reflexionamos sobre situaciones de nuestras organizaciones, de nuestras propias taras, de nuestros procesos del pasado que nos atoraron. Creo que eso es una parte fundamental. La segunda cuestión que quiero de entrada plantear es que tenemos 4 décadas en que cambió el mundo, esto que hemos y ahora conocemos más como neoliberalismo, pero a la izquierda le pasó una cosa muy importante. Esta reflexión sobre lo viejo o lo nuevo a mí me lleva a pensar en que efectivamente había otros sectores sociales que conformaron aquella izquierda que hoy no están presentes. Durante el siglo XX, buena parte del siglo XX, lo que conformó principalmente a la izquierda fueron los grandes contingentes de trabajadores. Y no tanto en nuestro país, porque en nuestro país estaban capturados desde los años 40 por un sistema corporativo. Pero aún así, esas izquierdas marginales y pequeñas, justo por esa situación de los trabajadores en nuestro país, un régimen autoritario, un régimen que perseguía, como lo ha dicho aquí Citlali, esa nos daba ciertas condiciones, pero esas izquierdas, y Paco es testigo de ello, pues eran nuestro foco, nuestra identidad, aunque fuéramos o no trabajadores. Eso ha cambiado. Y ahora tenemos, después de varias décadas de desconcierto, de desesperanza, de pérdida ideológica, hace unos años había gente que tiraba libros canónicos de la izquierda a la basura. Bueno, hemos pasado por todo eso y no hace mucho. Y hoy está surgiendo, desde hace ya años, y sobre todo en América Latina, un nuevo impulso. Tenemos que reconocernos, tenemos que discutir, reflexionar, porque hay muy poca discusión, por cierto, hay mucho diálogo, etcétera, pero discusión hay muy poca. Y tendríamos que empujarla, tendríamos que impulsarla, porque eso nos permite esclarecer qué somos y a dónde vamos, qué queremos, cómo lo hacemos. No basta decir que queremos un futuro luminoso sin miseria, sin opresiones, sin explotación. No basta. Hoy estamos obligados a decir cómo se hace eso, cómo se construye, cómo nos acercamos. Ya aquí decía Citlali, estamos ante una propuesta de unas transformaciones pacíficas, electorales. Esto no es nuevo, ya lo tuvo la otra izquierda también a lo largo de toda su historia, esos otros procesos. No es cierto que la vieja izquierda fuera la revolución armada, esos son algunos, pero lo que sí tenemos es un mundo cambiado, un mundo que ha transformado el mundo del trabajo, que ha transformado nuestras relaciones y que tenemos que combatirlas. Hemos interiorizado el neoliberalismo,
Tenemos que estar conscientes de nuestras prácticas competitivas, egoístas, de todo lo que significó un régimen de el que vale el más fuerte, en el que vale el más fuerte. Eso es lo que tenemos enfrente como un reto de transformación en todos los ámbitos. Por eso yo digo, esta feria es lo que tiene que hacer la izquierda. Este tipo de cosas son las que tenemos que hacer en todos los campos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros ejidos, en nuestras fábricas, en nuestras oficinas. Tenemos que hacer transformaciones de esta naturaleza en donde lo que estamos proponiendo es otra manera de ver el mundo. Aquí lo dejo ahorita. Bueno, perdón, yo sí quiero precisar más esto que decía Citlali, de que Andrés Manuel pone sobre la mesa la vía democrática electoral para la transformación. Yo estoy en desacuerdo. Y me parece importante señalarlo porque Andrés Manuel lo que pone sobre la mesa es un proyecto de nación. Pero el recurso a la vía electoral, pues que yo recuerde, en este país empezó en 1982, cuando por primera vez hubo candidatos, no de la izquierda, de las izquierdas a la presidencia de la República. En esos años yo votaba por Elvira Concheiro para diputada. ¿Te acuerdas? Y por Rosario Ibarra de Piedra para presidenta de la República. Estamos aquí por una acumulación enorme que empieza a debatirse después del 68 de si va a ser a chingadazos o si va a ser por las urnas o cómo, muchas veces en las cárceles. Y me parece importante decirlo porque nos aporta una visión histórica que no debemos perder nunca, porque estamos en deuda con los esfuerzos de mucha gente que viene atrás, que ya se durmió, y estamos en deuda con mucha gente que todavía no ha nacido, y estamos en compromiso. Y me parece que el tener esta conciencia histórica es una de las esencias de la izquierda, porque la diferencia entre las izquierdas, porque es muy difícil hablar de la izquierda, entre las izquierdas y la derecha, antes que política, es una diferencia ética. ¿Y cuál es la almendra de esa diferencia? Miren, después de mucho reflexionarlo, yo creo que no es tan complicado. Para la derecha, nacemos malos, nacemos con la marca del pecado original, nacemos con la seña de Caín. Y para las izquierdas, los humanos somos unos bichos básicamente buenos, que pueden extraviarse, que pueden deformarse, que pueden perderse y pervertirse por las circunstancias que viven. Pero no nacen malos. Pero fíjense, si se parte de este punto, vamos a entender por qué la derecha le apuesta al castigo y a la prohibición, mientras que la izquierda le apuesta a la libertad. Siempre. Pues porque si los humanos son malos, hay que prohibirles y hay que castigarlos. Pero si pensamos que los humanos son básicamente buenos, hay que pelear por la libertad y por las libertades en todos los niveles y en todos los ámbitos. Si nuestro prójimo es malo, hay que competir con él. Y hay que regirlo todo por la ley del más fuerte y por la libre competencia. Si consideramos que nuestro semejante básicamente es bueno, lo que nos toca es colaborar y cooperar. Porque colaborar y cooperar requiere el beneficio de la duda
y el creer de entrada que estamos tratando con una persona de buena fe. En cambio, si instauramos la competencia como principio, partimos del principio de que el competidor es mañoso y es ojete y que nos quiere destruir. Y esto explica también la vocación gregaria de las izquierdas y por qué para las izquierdas es fundamental poner el colectivo por encima del individuo. Porque el colectivo es algo que básicamente funciona. En cambio, si somos de derecha, tenemos que cuidar nuestra persona, nuestra familia, nuestra casa, nuestro barrio, cerrar la calle, poner policías, desconfiar, desconfiar, desconfiar y triunfar por encima del prójimo. Esto no lo inventa el neoliberalismo. Las derechas así son. Pero si estamos en las izquierdas y si nos asumimos como entes históricos, estamos en una broncota, porque siempre hemos pugnado por transformar, por ir adelante, y hoy la contrarrevolución neoliberal nos pone en la tesitura de restaurar. Algo que para las izquierdas pues parece muy contradictorio, o sea, es una izquierda conservadora, una izquierda que tiene que conservar valores o restaurar valores. ¿Qué valores? Por ejemplo, el valor de los derechos, porque lo destruyeron y lo transformaron en oportunidades. Entonces parece que estamos viendo hacia atrás y que estamos proponiendo cosas antiguas. Pues sí, estamos proponiendo en muchos sentidos cosas antiguas que en mala hora fueron destruidas. Construcciones colectivas que servían para preservar, para ampliar los derechos de todos, la seguridad de todos, y que hoy tenemos que defender. Y miren, el Estado-Nación, pues para la izquierda el Estado siempre ha sido una mala idea y un bicho feo, pero hoy tenemos que preservar al Estado porque sabemos que es nuestra garantía ante un mundo de enorme desamparo. Y estamos con esta paradoja, y con muchas otras. Pero yo creo que en México se está viviendo un experimento, se está haciendo un laboratorio de hacia dónde orientar el proyecto civilizatorio que proponen unas izquierdas que son de toda la vida y en las que vamos a seguir toda la vida. Y me parece que es un honor, es un orgullo y es pues suena feo decirlo desde la izquierda, pero es un pinche privilegio enorme el estar viviendo estos momentos. Gracias. Cuando empecé a militar hace 56 años, y cuando lo pienso y digo 56 años militando en la izquierda, la definición de un pequeño partido de izquierda era esa organización que tiene 3 miembros, se ponen de acuerdo 2 y expulsan a 1. Y luego los 2 que quedaron se siguen. Y era muy precisa, no bromeo. En 1968 entré a una reunión en el Comité de Prehuelga de Ciencias Políticas, donde había muchos militantes de la izquierda estudiantil. Y la primera mirada era: yo soy maoísta, pero no de aquellos maoístas, de estos otros maoístas, y aquel es Trotsko, y ese de allá es un cristiano por el socialismo, y aquel es anarquista, y aquel es un pendejo, y aquel es tira, chinga, obviamente, ¿no? Se le veía de lejos que llegaba con cuadernito para tomar notas, para informar en gobernación. 25 días después de esa reunión que no sirvió para nada,
estalla el movimiento estudiantil y ahí éramos todos movimiento. La lucha social descoloca el pensamiento sectario porque pone por delante los objetivos fundamentales. Pero hay que tener cuidado en la medida en que vamos tomando partido frente a la realidad. Y es que la realidad manda mucho, manda mucho. Yo soy un hombre, y aquí somos los que estamos en esta mesa, hombres y mujeres de la 4T. Está claro, no andamos enmascarados, ni traemos boleto raro, ni vendemos pero también soy muy ácrata, yo muy magonista y no puedo despegarme del valor moral histórico, como bien decía Armando, de Librado Rivera, que me parece la historia de la honestidad, la probidad, la constancia, la lucha hasta el infinito. ¿Cuándo va usted a dejar de luchar, Librado? El día en que me muera, y eso, a lo mejor todavía sigo. Y esto te convierte en un personaje no muy común, porque la escisión que se produce en la realidad nacional es 4T o oposición de derecha o oposición de extrema izquierda. Y yo creo que yo me negaba a subirme a uno de esos burros. Soy funcionario público, estoy en horas de una oficina, entonces digo lo que me da mi chingada gana. Y entonces cuando veo el fenómeno de las elecciones que llevan al poder Andrés, que son la cuarta elección presidencial donde el fraude seguía estando a la vuelta de la esquina, pero a la vuelta de la esquina, y los mexicanos no podemos ignorar cómo toda elección presidencial había estado signada por el fraude, los compravotos, los negocios turbios, los acarreos, las presiones, y veo a Andrés construir un frente amplio en la que yo miro a mi derecha y veo cuates y digo, ¿qué hacen estos güeyes aquí, no? ¿Cómo hemos logrado alinearlos? Porque tienen trayectorias que deberían estar en la extrema derecha. Y veo cosas muy raras. Veo, por ejemplo, la presencia en el gran frente amplio de organizaciones de origen cristiano. Y me tomo la molestia de averiguar quiénes son y por qué al fin y al cabo se quedaron del lado de acá. Y descubro que son organizaciones de Guanajuato y de Michoacán, con cooperativas de Banco Popular, que defendían los bancos populares contra el recurso de los caciques de por la vía de la deuda comerse a las pequeñas propiedades. Y el banco era una organización de resistencia natural de abajo hacia arriba. Y digo, bueno, pues serán cristeros y sus opiniones respecto al aborto y las mías descoinciden totalmente, pero son de este lado. Andrés había logrado algo que era fundamental. Había logrado crear el gran frente amplio para ganar unas elecciones de manera indiscutida, y lo logró, y es la virtud de Andrés. Ahora, ¿esto significa que a partir de esa victoria yo diga, me gustan todos los que llevaste al gabinete? No, y lo he hecho público. En mis primeros encontronazos dije que su asesor económico no podía decir a nombre de la 4T que el neoliberalismo no estaba tan mal. Le dije, ve y díselo a otros, estás fuera de lugar, lo cual me causó dolores de cabeza ninguno, porque por hablar mal no castigan en este país. Y Andrés sonreía mientras yo echaba diatribas contra su asesor económico. Y choques como estos, porque ¿estaba usted a favor de todo lo que dice Andrés Manuel López Obrador? No, ni madre. Estoy a favor de la línea general que ha marcado, del proyecto, de su habilidad táctica, ¿sí? Pero no concuerdo absolutamente, tengo mis dudas. Y no solo eso, ¿usted a favor del Estado que ha construido la 4T? Ni madre. En muchos sectores me parece que ha sido carcomido, no por culpa de algunos funcionarios, por culpa de que heredamos el Estado más podrido en la faz de la tierra, construido penosamente por el PRI y el PAN para hacer el Estado negocio. Neoliberalismo sí, pero a la mexicana. Si el neoliberalismo es pinche, el neoliberalismo a la mexicana es pinchísimo. Está imbricado totalmente con el botín, el negocio, el dios dinero, el poder. Y en esa medida este aparato del Estado de elefante reumático es un favor que le haces. Tenemos un sistema judicial que es más lento que el caballo del malo. ¿Saben por qué no? El caballo del malo, cuando lo persigue el bueno, lo alcanza siempre, hombre, no hay pierde. Bueno, tenemos un sistema judicial que practica la demora sistemática.
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no está en la cárcel este o el otro? Andrés Manuel hiere, pero no mata. ¿Por qué no nos hemos librado de la basura que ha sido claramente indiciada como corrupta, tramposa, ladrona, mentirosa, fraudulenta? ¿Por qué vamos tan despacio en irlos señalando sus fraudes, sus negocios turbulentos, etcétera? Y bueno, yo sigo teniendo mi derecho a decir, vamos más rápido, vayan más rápido, hace falta meter más velocidad. Y me preocupo cuando de repente no logramos llegar a fondo. La reforma educativa, compañeros, nos habían sacado de la nada la antirreforma educativa, habían tenido en la cabeza la destrucción de las normales. Véanse nomás qué pensamiento reaccionario más gangsteril, ¿sí? Destruir la cuna de la formación de un magisterio de servicio al pueblo. Y nosotros destrabamos la vieja reforma, pero no logramos hacer avanzar hasta el final la nueva reforma educativa. Y esos ejemplos, uno tras otro. Y uno de repente que vive en el aparato del Estado, se da cuenta de que todavía encuentras centenares de funcionarios que te dicen, bueno, es que la norma dice. Y entonces a mí se me saltan las venas, se me inflaman y digo salvajadas. Digo, entre la norma y la justicia, ¿usted con quién trata? ¿Sí? Y ves palidecer a funcionarios que ideológicamente son de derecha, hombre, los heredamos, están ahí haciendo carrera y ascenso. Y no solo, a la hora de votar en las elecciones pasadas, votaron contra la propuesta de Morena. Lo que pasa es que lo hicieron a escondidas para que no les cueste la chamba. Estamos repletos de sapos y en el partido no les quiero contar. Hay algunos que se contaba el chiste y casi me cuesta mi cargo público, de que si vas por el bosque y eres la bella durmiente, te encuentras un pinche sapo en la calle, y si le das un beso se vuelve del PRD, pero si le das 2 besos se vuelve de Morena, y si le das 3 pinches besos entra al gobierno. Bueno, esta broma que me encanta repetirla cada rato tiene sustento. Ministerio Público, seguimos haciendo colas, sindicatos charros por todos lados, incapacidad para romperlos desde su razón y negocios turbios por todos lados, demora en los procesos, avances sorprendentes en materia de desarrollo de salud pública, pero seguimos con sindicatos charros que mientras las enfermeras se la rifaban para mantener la primera línea durante la pandemia, y se la jugaron enfermeras, médicos, trabajando jornadas de 20 horas. Tienen un pinche sindicato charro que les retienen los salarios. Bueno, y uno se desespera. La desesperación es sana, compañeros, pero que hay que canalizarla. Y yo creo que solo tenemos la vieja izquierda, que hoy somos nueva, porque fuimos vieja, ¿no? Solo tenemos una respuesta, que es apostar en seguir impulsando la 4T, pero ir construyendo organización social, ir levantando la cuarta pata de la mesa que se va a necesitar para tirar la reforma, para impulsar la reforma eléctrica, impulsar democracia desde abajo para limpiar los sindicatos, impulsar demasiada democracia de base para poder decirle al gobierno, en general estoy de acuerdo, pero esto no me gusta. Y en esto escucha nuestra opinión. O sea, construir una democracia en estos momentos y en México es un esfuerzo, desde luego, desde el gobierno de la presidencia de la República, pero también desde la sociedad. Compañeros que están aquí, no se hagan pendejos. Hay que salir a la calle de nuevo. Hay que volver a desarrollar posiciones. Hay que ser críticos. Hay que ser pensantes. Y para tumbar esta pinche oligarquía siniestra que tiene más colas que un gato y más vidas que un lagarto, chinga, ¿sí? Están reventados como partidos, PRI, PAN, PRD, reventados. Se refugian en los medios, con el gran dinero detrás. Se refugian en el control de la minería, se refugian en la propiedad de las televisoras, etc. La lucha está viva y no podemos ser pueblo pasivo que sigue el impulso de un gobierno que, para mi gusto, yo sigo siendo parte de él gozosamente. Aprendamos de la vieja izquierda, no sé qué habrá que aprender, ahora que lo pienso, aprendamos de lo mejor de la izquierda eterna, ¿no?
la ética, la actitud moral, el de a nosotros los cañonazos de Obregón nos pelan los dientes, no ha nacido el dinero que nos pueda comprar. Sí, que aprender, carajo, que aprender. Yo durante muchos años traté de aprender del magonismo. Unos perdedores cabrones que se le pasaron en la oposición y en la cárcel todo el tiempo. Eran mi ideal. Yo vivía en la clandestinidad, en esas sectas que éramos 3, que expulsábamos a uno y luego nos extinguíamos los otros 2. Y los magonistas no cantaban mal las rancheras, en esto también se dividieron algunos que eran francamente combatientes. Y era mi ideal, y del leninismo lo que yo estudiaba era cómo hacer la revolución. Creo que ahora lo que teníamos que aprender de la vieja izquierda son las etapas constructivas de la vieja izquierda, que las hubo chingado, por eso yo hablé de Felipe Carrillo Puerto, la mitad de su vida en la resistencia, la mitad de su vida que fue corta en la construcción. Aprendamos de la construcción, olvidémonos de la Revolución Mexicana y los heroicos y los fusilados y Zapata y el Mauser y Cárdenas. ¿Qué podemos aprender de la vieja izquierda? Carajo, ¿cómo se hace soberanía energética? Nada más, nada menos. ¿Cómo? Juntando a los pinches sindicatos, porque sin los sindicatos no tienes correlación de fuerzas para chingarte a las transnacionales. Es decir, moviliza a la pinche gente que está organizada. Cárdenas. ¿Quieres hacer una reforma agraria? Oye, pues promueve a los campesinos que de por sí ya se vienen organizando desde los años 20, porque no empezaron con Cárdenas, y que tienen ligas de comunidades agrarias, ya están tus ídolos, más específicamente los Escudero, pero también Úrsulo Galván, pero también Primo Tapia. Bueno, esta organización campesina fue la base. Si no, Cárdenas ni hubiera querido ni hubiera podido hacer la reforma agraria. Hizo una transformación que todavía no nos la acabamos, por fortuna. Todavía tenemos un país con campesinos y con mayoría de propiedad agraria campesina. ¿Quién lo hizo? Cárdenas. No lo hizo Zapata en su momento. Zapata no llegó, no lo hizo en Morelos, sí, aunque finalmente lo hicieron en tiempos de Obregón. No sé si me estoy explicando. Hay experiencias de la izquierda constructiva. Es hoy esto lo que tenemos que aprender. Dice Paco, y estoy de acuerdo, los movimientos sociales. Somos izquierda social. Yo cuando menos soy izquierda social, no tanto izquierda político-partidista, por múltiples razones, sin tener ninguna objeción a quien ha decidido que la militancia fundamental es una militancia política y partidista. Pero yo he sido de la izquierda social y creo en los movimientos sociales, pero hay movimientos sociales de construcción, no de resistencia, y no tenemos en este momento en México movimientos sociales reales de construcción. No estamos construyendo sindicatos, nada, madre, ¿para qué se reforma la Ley Federal del Trabajo? Para darnos libertad de construir sindicatos, estamos construyendo ni madres. Para democratizar sindicatos charros o gobiernistas, estamos democratizando los ni madres. Para poder revisar los contratos colectivos y irnos a la huelga, sí, por ahí andan los minerometalúrgicos. Algunos no les simpatizan demasiado, pero están moviéndose, no hay duda de que se están moviendo. Bueno, si no creamos sindicatos abajo, hay un movimiento social de los trabajadores, que ya no son los de antes, que ya no es la vieja clase obrera, pero me cae que ahí están. Y tenemos 3 millones de jornaleros y jornaleras agrícolas, que son los oprimidos de los oprimidos y los explotados de los explotados. Hay que crear organización ahí, de por sí se está trabajando en eso, hay que potenciarla. Y teníamos organizaciones campesinas que eran charras, y eran claudicantes, y eran cacharrecursos. Pero ahora no tenemos, caramba, ni siquiera los buenos, los que votaron por Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer cuando se trata de construir. Entonces aprendamos del cardenismo, ¿por qué no? Aprendamos de Felipe Carrillo Puerto cuando le tocó construir un nuevo Yucatán. Aprendamos de los movimientos sociales en construcción, no solo los movimientos sociales en resistencia. El heroísmo de construir, no el heroísmo de aguantar, resistir, caer en el bote y no doblarse. Carajo, caer en la chamba, en la burocracia, en el puesto público y no doblarse es mucho más meritorio que caer en el bote y no doblarse, ¿no? Después de todo, si de heroísmo se trata. El heroísmo de tener cargo público, el heroísmo de Paco Taibo, de decir, tú vas a aceptar la chamba, sí, la voy a aceptar, pero los domingos voy a decir lo que se me dé la gana. Bueno, no. Entonces mi énfasis en esto. Paco dijo hace unos minutos la cuarta pata, yo digo el segundo elefante. O sea, Andrés Manuel López Obrador dijo, yo me he propuesto una cosa, sentar las bases, nada más, sentar las bases y ya sería mucho.
de la Cuarta Transformación. Lo que alcanzamos a hacer en los 6 años, si duro 6 años, Dios mediante, si duro 6 años, eso dice, no, si duro 6 años, no hay revocatoria, lo que vamos a hacer es sentar las bases, es decir, mover el cabrón elefante reumático que es el Estado mexicano, este gigantesco Estado mexicano, poderoso Estado mexicano, que la gente cree muchísimo todavía, ponerlo en acción, que se mueva, pum, 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 pinche elefante. Y la otra, no la otra mitad, las otras 3/4 partes del país que no son el Estado, y la sociedad mexicana, y la elefanta reumática que es la sociedad mexicana, porque un elefante reumático tiene siempre del otro lado una elefanta reumática, no es equilibrio, no es una perspectiva de género. Esta elefanta reumática no se está moviendo. Yo creo que el gobierno sabe qué quiere hacer, lo criticamos mucho, no nos gustan algunos funcionarios, no nos gustan algunas decisiones, creemos que va despacio. ¿Quién lo va a empujar para que vaya más rápido? Si no lo empujamos desde abajo y nosotros, esto no va a suceder. Paco convoca, y me parece muy bien, convoca, movilícense compañeras, hay que salir a la calle, estoy completamente de acuerdo. Hay que crear organizaciones, hay que crear más organizaciones de mujeres, no basta con el tipo de feminismo muy nuevo, muy avanzado, de feminismo, uso el plural, que no acepta una centralización artificial, pero no hay una clara representación de las posturas de las mujeres trabajadoras, no hay una clara representación ahí de las mujeres indígenas. Necesitamos un feminismo más integral. ¿Quién va a trabajar por organizar? ¿Dónde están las mujeres campesinas? ¿Dónde están las mujeres indígenas? ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? En Morena tenemos 4 millones de militantes, al rato van a estar credencializados, pero ahí están los 4 millones, no necesitamos irlos a buscar. Lo que quiero decir es, tenemos una tarea, la nueva izquierda, y esta nueva izquierda tiene que ser una izquierda en construcción mientras duremos. No se preocupen, si perdemos el revocatorio o nos ganan en el 24, vamos a volver a estar en resistencia, todos felices, haciendo lo que siempre habíamos hecho, en la postura cómoda, cayendo a la cárcel, siendo asesinados en las esquinas. Pero mientras no tengamos esa oportunidad, mientras seguimos siendo nosotros los que gobernamos este país, tenemos la tarea de construirlo. Y se puede construir, y podemos encontrar en Cárdenas, en el viejo Cárdenas, en Lázaro Cárdenas, algunos ejemplos, no todos. Uno, y con esto sí termino, es Cárdenas, que supo apoyarse en la movilización social. Porque venía de una revolución por 1000 cosas, pero supo apoyarse en la movilización social, no cabe duda. En el caso del movimiento campesino no tuvo que movilizarlos, de por sí estaban movilizados, incluso desde el lado de la derecha, con la cristiada, que todavía no acababa del todo. Ahí más bien hubo que apoyarse en los agraristas, en las ligas, para empujar la reforma agraria. En el caso del movimiento obrero no es cierto. Los sindicatos obreros estaban tan divididos como las izquierdas históricas. Y Cárdenas sí fue capaz de decir, capaz, ¿quieren ustedes que cambien las relaciones aquí que tienen con las transnacionales? Vamos a unirnos. Yo voy a tomar una decisión, pero ustedes necesitan respaldarme. Cárdenas gobernaba con el pueblo, y el pueblo apoyaba el gobierno de Cárdenas. Carrillo Puerto, que ustedes no conocen tan bien, gobernaba con el pueblo, y el pueblo presionaba y apoyaba a Carrillo Puerto. Si no logramos esto, no hay cuarta transformación. No resisto la diatriba de Armando, con la que estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, es curioso, pero hemos abordado desde esquinas diferentes lo que sería un clarísimo acuerdo. Yo he hecho cosas maravillosas esta semana, no porque las haya hecho yo, sino porque estaba ahí y porque me tocó. Pero quería transmitirles una que no ha tenido demasiada publicidad. Hace 4 días estaba rodeado por 5 generales mexicanos en la defensa, y yo había llegado ahí con la sensación 68era de no me van a dejar salir. Eran simpáticos, eran inteligentes, un par de ellos coroneles muy cultos en historia, ya sabían bien cómo ganamos Zacatecas y cómo casi perdemos Torreón, pero yo estaba ahí para algo mejor que sonreírles y que me sonrieran. Estaba ahí para regalar 270,000 libros a capitanes, coroneles, mayores, generales del ejército mexicano. Y fue emocionante verlos recogernos. Pero más emocionante fue el pacto que cerramos. Después de haber entregado los 270,000 ejemplares, libros, a estos miembros del ejército mexicano,
acordamos que el fondo va a aportar 25 conferencistas para dar clases de historia de México en las escuelas del ejército en este país. Llega un momento en el que dices, carajo, esto es la 4T, o una de las maestras, no importaría, 2 días después estamos con 5,000 personas en Iztapalapa, pueblo rural, llano y duro, ¿no? Pero no puedo dejar de repente ante la diatriba de, está cambiando, hay cosas. Los que vivimos en estado permanente de urgencia, pues tenemos derecho a nuestra manera de apoyar el cambio, es hacer, pero también criticar. Yo creo que este gobierno necesita una crítica desde la izquierda, inteligente, constructiva, que aporte, ¿no? Y no una crítica de derecha que lo único que hace es tirar mierda al cielo, y además muy discutible moralmente. Perdón, pero no me aguanté. Sí, te la digo. Con Andrés Manuel iniciara la lucha democrática, pero me parece que en 2006 hubo un quiebre, es decir, en 2006 hubo un enojo acumulado por los fraudes previos, y a mí me tocó vivirlo, tenía 16 años, pero había un enojo tal que me parece que había un clamor probablemente irracional, pero profundamente legítimo y firme, de luchar de otra manera, porque el sentimiento social era: vamos a seguir luchando por la vía democrática y nos van a seguir haciendo fraudes y no vamos a poder tomar el poder. Y me parece que Andrés Manuel puso sobre la mesa justamente una lucha más profunda, que es la revolución de las conciencias, y un proyecto de nación que articula, si no todas, por lo menos la mayoría de las causas y de las luchas sociales que durante las últimas décadas o durante nuestra historia se habían ido acumulando. Y me parece que ahí es donde esta reflexión que creo que no ha existido en los últimos 3 años, por muchas razones, porque la mayoría de las figuras de izquierda, de los luchadores, están acompañando el proyecto de transformación, y porque hay un temor, hay que decirlo, de algunos sectores de izquierda en la academia, en la izquierda un poco más teórica o más dogmática, de tomar postura, de acompañar la 4T como lo hacemos muchas y muchos, de respaldo con crítica, que me parece que al final tiene que ser la ruta en la que en este momento que nos toca vivir tendríamos que acompañar la transformación. Y hemos estado como viendo desde lejos, algunos quizás más cerca, pero viendo cómo avanza la acción de gobierno. Y luego llevamos una pandemia de prácticamente 1 año y medio que nos ha inevitablemente inmovilizado. Pero me parece que en este momento, yo me sumo a la convocatoria de Paco, se vuelve preciso definir desde nuestras distintas militancias de izquierda, en una militancia partidista, en una militancia desde el movimiento, en una militancia comunitaria, en una militancia, digamos, cotidiana, preguntarnos cuál puede ser nuestra postura frente a los próximos 3 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hicimos una reforma que hoy da libertad y democracia a los sindicatos, y me parece que si ese momento lo hubiera tenido, no sé, Paco o algunos de los compañeros que acompañaron luchas sindicales, habrían aprovechado esa reforma para politizar, para que todavía no vemos los efectos de una organización sindical con condiciones hoy de libertad y de democracia. Es decir, estamos en esta cimentación del proyecto, hay muchas cosas que se han hecho, que se han avanzado, pero no ha habido un acompañamiento de la movilización social, de organización social. Hablo porque ahora me toca hacerlo desde ahí. El partido político que llevó al poder Andrés Manuel López Obrador ha estado ausente los últimos 2 años del gobierno de Andrés Manuel, no ha movilizado, no ha provocado mayor organización, no ha formado más cuadros políticos. Acabamos de pasar una elección que después del cambio de dirigencia, pues prácticamente toda la atención se concentró en esa elección, pero lo que nos toca hacia los próximos 3 años, para realmente cimentar, no solo con la acción de gobierno,
sino seguir acompañando esta revolución de las conciencias, es seguir informando, seguir organizando, seguir concientizando y construir, yo decía hace un rato, ese poder popular que es la esencia de la fuerza de los cambios. Si Andrés Manuel López Obrador hace lo que le toca como presidente y los funcionarios y los secretarios de Estado acompañan, como lo han hecho hasta ahora, a cimentar este proyecto de nación, donde no se puede hacer todavía todo lo que quisiéramos, pero se están cimentando una serie de elementos que están modificando el Estado mexicano, la burocracia mexicana, la manera de hacer política, la manera de gobernar. Si voy acompañada de conciencia y organización social, me parece que la transformación va a avanzar mucho más rápido y que las críticas que hoy tenemos o las ansias de tener un proyecto mucho más profundo en términos ideológicos y programáticos van a avanzar mucho más si existe eso. Y me parece que la reforma energética puede ser una gran razón para movilizarnos. Es una propuesta de tanta profundidad que sería ingenuo creer que no se van a mover, como lo han hecho, intereses y reacciones de la oligarquía mexicana, de la oligarquía internacional. Va a aumentar la guerra sucia, van a aumentar los ataques, van a aumentar el golpeteo diario a la 4T, al presidente, a los funcionarios que estén en el sector energético, y frente a ello me parece que hay que recuperar espacios como estos para la discusión, para el diálogo, para la movilización, acompañar, exigir, empezando por nuestros legisladores de Morena, que acompañen esta reforma energética, porque, digamos, ya puso en el ambiente Paco en excesiva crítica. También hay que decirlo, se nos han colado personajes en Morena que no necesariamente asumen el proyecto, que no asumen una postura ideológica, programática, y que necesitamos que en esta reforma todos los diputados y diputadas, todos los senadores y senadoras de Morena acompañen la reforma energética, que es una de las principales causas, la lucha por la soberanía energética, que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado la lucha social y la lucha de nuestro movimiento. Y por supuesto, además de exigirles a los legisladores de Morena, pues estar constantemente exigiéndole a los otros legisladores, o que sepan que los estamos vigilando, porque si ya cometieron varias traiciones a la patria aprobando la reforma energética de Peña Nieto, votar en contra de esta reforma sería otra traición a la patria, porque quiere decir que se quitarían, como lo han hecho en los últimos años, la máscara, y su postura sería del lado del negocio, del lado de las empresas que han hecho negocio con nuestros recursos y ajenos totalmente a los intereses de la nación. Y ahí me parece que hay un buen pretexto para encontrarnos, para reencontrarnos, para articular, para buscar los movimientos sociales, para reflexionar entre las izquierdas cómo acompañar esta transformación los próximos 3 años, y para volver a movilizarnos y volver a construir, porque esta lucha que definimos como modo de vida, esta militancia, ser de izquierda, es hasta el final de nuestras vidas. Y en eso nos tocará, siendo gobierno, siendo oposición, siendo resistencia, y según el contexto. Pero hoy está gobernando la izquierda, hoy hay un proyecto alternativo de nación en marcha, y me parece que sin temor a definirnos hay que acompañar este proyecto con crítica, con reflexión, con diálogo, con propuestas, con construcción, pero no podemos ser ajenos a un momento histórico y no podemos dejar, digamos, de militar desde donde nos toque, desde donde elijamos. Pero me parece que una de las reflexiones que podríamos y deberíamos llevarnos hoy es cómo acompañar este proyecto de transformación los 3 años próximos que siguen el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y después de ello, porque haciendo una analogía con el momento cardenista, me parece que el gobierno de Lázaro Cárdenas no tuvo la continuidad más profunda por muchas razones. Yo no soy historiadora, así que no me voy a atrever a cometer errores frente a varios compañeros que conocen más la historia que yo, pero me parece que podría haber un símil, es decir, después de Andrés Manuel López Obrador, o el proyecto se modera o el proyecto se profundiza. Y la razón principal desde mi óptica
o la principal movimiento estratégico para que se profundice es que en los próximos 3 años tengamos un pueblo más consciente, más organizado y más movilizado. Porque si no, las élites que intentan regresar al poder, incluso dentro de Morena, podrían elegir su mejor apuesta. Si para entonces la ciudadanía está más consciente, más organizada y más movilizada, y hay más discusión y menos temor a tomar una postura a favor de este proyecto de izquierda, me parece que si para entonces estamos más fuertes, la continuidad es una garantía no de carácter electoral, sino de carácter programático. Y la militancia, desde donde la elijamos, va a tener que ser activa no solo los próximos 3 años, sino, insisto, todo lo que nos queda para seguir construyendo un país diferente desde nuestra óptica muy definida y muy clara de transformación por la vía pacífica, democrática, popular y con un paso también en lo electoral. Entonces, bueno, pues ahí me dejo yo estas reflexiones. Me parece que estamos llamados todos a seguir militando y a tomar postura muy definida en este momento de la historia. Yo quisiera continuar la reflexión sobre un par de cuestiones. Creo que las transformaciones que han ocurrido en el mundo desde hace 4 décadas han sido en el sentido contrario al que la izquierda o las izquierdas empujaban. Y tenemos entonces, como decía Pedro Miguel, la obligación de recuperar cosas perdidas en esa revolución conservadora, como se le llamó. Una transformaciones muy radicales, porque fueron muy radicales, en el sentido de propiciar mayores privilegios, una mayor concentración de la riqueza y una sociedad estratificada y sin derechos. Esto es lo que produjo el neoliberalismo. Hay que tenerlo muy claro, porque esta nueva izquierda es la que reacciona frente a eso, la que se interpone a esos propósitos que no se detienen, estos siguen. Entonces, lo más interesante desde mi perspectiva, y miren que hay muchas cosas de este gobierno, es que está dispuesto a interponerse en ese camino de mayor concentración de la riqueza, en ese camino de utilización de los recursos públicos para negocios privados. Esto es una gran propuesta de este gobierno, una gran hazaña si lo logra, porque está todavía en curso. Y yo que estoy desde ahí, les digo que no es fácil. Estamos frente a grandes intereses. La izquierda devela procesos, los desnuda, habla de ellos. Por eso me encantan las mañaneras, porque se pasa así, desnudando cosas, diciendo, porque esa es la función que tenemos. Los procesos se ocultan, las riquezas se ocultan como legítimas. Tenemos una neblina en los ojos y lo vemos, esos privilegios y esas tranzas y esa concentración de la riqueza grosera, la vemos como normal. Entonces lo que tenemos nosotros como tarea es desnudar esos procesos y entender que son procesos muy complicados porque afectan grandes intereses. No solo por la cuestión ética de que unos son malos y otros son buenos. Yo creo que hay intereses y que esos intereses que hay en la sociedad se confrontan permanentemente, y es eso lo que nos hace avanzar, a veces retroceder, como fue en el neoliberalismo, ¿no? Porque hubo una derrota política, hubo una derrota de las organizaciones que impedían esos procesos de mayor concentración de la riqueza. En esos términos tenemos que hablar las izquierdas. Esa es nuestra tarea. Tenemos que lograr una redistribución profunda
erradicar de ser posible la explotación. Ese tipo de cuestiones tienen inicios. No es que viene un decreto y ya eso. La historia nos mostró que era mucho más difícil de lo que incluso una revolución tan radical como fue la rusa pensaba que iba a ser. No. Hubo pasos para atrás dentro de la misma revolución y luego para adelante, etcétera, etcétera. Entonces, así son los procesos políticos. La política hoy está muy desacreditada. Tenemos que recuperarla como una gran actividad, fundamental actividad, que nos han querido arrebatar. Durante el neoliberalismo se convertía la política en un asunto de élites. Recuperarla es esto que están mis compañeros y mi compañera mencionando, de la necesidad de salir a las calles, a hacer política, a incidir en los procesos, a discutir lo que se está haciendo, a apoyar lo que hay que apoyar, y porque necesita mucha fuerza. Hay propuestas efectivamente como la energética, pero muchas otras que necesitan la fuerza de todos nosotros, y sin ella no se van a hacer. Gracias. Necesitamos por eso estudiar mucho. De verdad que sí necesitamos. La realidad es tan rica en elementos, tan rica en procesos complejos, contradictorios, que quedarnos en lo chiquito, y no porque no lo tengamos que discutir y criticar, etcétera, sobre ciertos personajes que a todos nos dan urticaria, sino porque lo que está en juego es mucho. Y la orientación que está teniendo este gobierno es la correcta, es la que nos permitiría salir de este deterioro tan profundo en el que está la sociedad mexicana. Eso es lo que tenemos enfrente, un proceso que hay que aprovechar. Nada está garantizado nunca, pero tenemos que saber y entender cuál es lo fundamental, en qué está lo más importante, y en eso es en lo que hay que incidir, en eso es en lo que hay que poner la atención, porque también podemos perdernos en muchas cositas y no acertar en dónde está el corazón. Miren, en muchos procesos en América Latina hubo izquierdas, amplios sectores de izquierdas, hay que decirlo, que no entendían el meollo, no lo entendieron. Entonces se iban en la crítica legítima, correcta seguramente, de que fulanito o en tal aspecto no, o esto otro tampoco, pero el meollo de salir del neoliberalismo, que eso es lo que aquí estamos diciendo con todas sus letras, eso, ¿cómo se logra? Eso es cosa seria. Y ese es el corazón de este proceso. Y hacia allá tenemos que dirigir todas nuestras energías, toda nuestra fuerza, para lograr que se abran otras puertas, porque hay muchas puertas cerradas. Yo les quiero decir, yo estoy en el búnker de Hacienda, el búnker neoliberal de México, pero del mundo, en donde ahí sí hay todavía muchos mitos, unas verdades absolutas del viejo régimen, todavía. ¿Y cómo vamos abriendo esas puertas? ¿Simplemente con la denuncia? ¿Simplemente con el enojo? No, necesitamos nuestra propia creación, necesitamos nuestra propia creatividad, imaginación, propuestas, y así se van a abrir puertas. Así se van abriendo puertas varias, porque no hay proceso social que abra una sola gran puerta y pase toda la felicidad humana. Eso no existe. Son sucesivos procesos, hay que acumular fuerza. El asunto, y nos lo enseñaron esas viejas izquierdas por antiguas, nos enseñaron que había que acumular fuerza, que ese es el meollo de las transformaciones.
que la cantidad de nuestra fuerza o la medida de nuestra fuerza es hasta dónde va a llegar la cosa. No porque yo me ponga muy así o así. Es la fuerza. Y esa fuerza es la movilización, es la organización y es la claridad que tengamos de por dónde, si se nos cerró una puerta, cómo abrimos otra. Ese es el tema. Es un momento extraordinariamente creativo y todos tenemos mucho que hacer. Gracias. Estamos bien de tiempo, o sea que puedes darle fuerte. No, procuraré no hacerlo. Bueno, parece que sí, en efecto, hay consensos aquí. Miren, creo que aquí todos estamos de acuerdo con el principio de mandar obedeciendo. Pero no se puede mandar obedeciendo si no hay una sociedad que obedezca mandando. Sin eso no hay transformación. Sin pueblo no hay transformación. Sin movimientos sociales, sin fuerzas sociales organizadas, no hay transformación. El ejemplo de la reforma laboral es clarísimo. Compañeras y compañeros trabajadores, pueblen esa reforma y usen esa ley, pues porque no la han poblado, porque no la han usado. La derecha, fíjense ustedes, el PAN, tenía una expresión que era la brega de eternidad, cuando estaban luchando por la democracia formal en el país. Y su vocación de eternidad se les acabó en cuanto el PRI les dijo, pues les convino el gobierno, no hay bronca. Se volvió todo tremendamente pragmático y empezó la fusión del PRI y el PAN, se volvió el PRIAN. Nosotros tenemos otra clase de brega y sí es de eternidad. Cuando se habla de los Flores Magón, yo me los imagino en 1902, en 1903, en 1909, cuando el porfiriato parecía eterno, parecía sólido, y cuando saben que la esperanza no era motor suficiente, porque a la esperanza se le había acabado la gasolina. Aquello parecía no tener remedio. Y si los Flores Magón hubiesen pensado con sensatez en su futuro, en su vida, habrían puesto una concesionaria de automóviles Ford Modelo T y se habrían olvidado de aquello, porque aquello no iba a ningún lado y les habría ido bien y no se habrían muerto, no habrían sido asesinados en el bote, perseguidos, etc. Pero a nosotros nos habría llevado la chingada, porque no tendríamos el ejemplo de los Flores Magón. O sea que ellos no estaban pensando en ellos, estaban pensando en nosotros. Fíjense qué compromiso traemos, ¿no? Ellos no tenían esperanza. ¿Qué tenían? ¿Qué los movía? Los movía el sentido del deber. Los movía el sentido de que se debe hacer lo correcto. Y en medio de esa desesperanza, pues nos precedieron y nos dieron mucha luz. Y Carrillo Puerto nos dio mucha luz. Y el mismo Madero, y Zapata, y Cárdenas. Pero, ¿cómo reproducimos ese espíritu de desesperanza en un momento de triunfo? No para pregonar el derrotismo, sino para concentrarnos en el sentido del deber. Bueno, yo les diría, hay una forma, y es que nos relajemos, que estemos tranquilos y que tengamos la plena certeza de que nos van a derrotar. Porque nos van a derrotar. Porque la historia es pendular. Un día esto se va a acabar. ¿Cuál es nuestra tarea? Procurar que esto dure 30, 40, 50 años y no 6 meses.
avanzar, 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 todo lo que se pueda, pero un día el péndulo se va a pasar para el otro lado. El presidente lo dice mucho, dice, bueno, los neoliberales no pudieron acabar con el Estado mexicano, no se lo pudieron comer completo, no pudieron consumar su tarea porque había muchas generaciones construyendo escuelas, instituciones, leyes, constituciones, derechos, etc. Y en eso tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar en una circunstancia incierta, incómoda, porque es una circunstancia ambigua. Porque cuando algunas de las izquierdas mexicanas, las que estamos hoy en este barco, empezaron a construir esta salida hace ya muchos años, pues esta salida implicaba jugar con las reglas y las reglas del enemigo y cambiarlas, pero sí, pero implicaba aceptar al INE como autoridad electoral. Lo podemos cambiar, e implicaba aceptar que necesitamos una mayoría calificada en las cámaras legislativas para cambiar al INE, para sanear al Poder Judicial, para llevar a cabo la reforma eléctrica, etc. Y hemos tenido que entrar en un terreno de lucha que luego desconocemos, que es el terreno de lucha legal, parlamentario. Somos bastante bisoños en esto. Tenemos poca experiencia, ellos ahí nos llevan de calle. Su guerra de amparos, tienen los despachos de abogados más mañosos del sistema solar. Los Fernández de Ceballos, los Gómez Montt, los Collado, o sea, son de veras unos tipos muy mañosos. Y además están enquistados en las instituciones, porque no nos engañemos, Morena no podía llegar a descabezar al aparato de Estado y a reemplazar a todo mundo con sus cuadros. Ningún partido que llega al poder tiene esa capacidad. Teníamos que trabajar con cuadros heredados y teníamos que trabajar además en un entorno de frente amplio, como lo que señalaba Paco. Pues sí, tenemos un frente amplio que incluye sectores de la derecha, que incluye pensamientos reaccionarios, que incluye neoliberales, que nos cagan, pues sí, sí nos cagan, pero pues estamos juntos en función de objetivos específicos. Se puede radicalizar el proceso en la medida en que el pueblo lo impulse. Si el pueblo organizado no lo impulsa, no se va a radicalizar el proceso, se va a mediatizar. Citlali reflexionaba sobre por qué Cárdenas deja... ¿Por qué no deja Mújica? ¿Por qué no deja Mújica? ¿Por qué deja a Ávila Camacho y no deja Mújica? Bueno, miren, por una razón muy sencilla, porque las masas estaban cansadas y había que ganarle el voto a la derecha. Y Mújica no la iba a armar. No digo que sea cierto, ese es el cálculo cardenista. Hay que enfrentar a una derecha revitalizada. Y el cálculo político es, Ávila Camacho es capaz de concitar ese voto. De la misma manera, me parece que tenemos que ver muchos de los movimientos que ocurren. Tenemos que entender que estamos trabajando en una cancha enemiga, con leyes enemigas, y que con eso tenemos que transformar la cancha, las leyes enemigas, el Estado y el país. Y tenemos un desafío más, que es el más complicado y el más canijo de todos. Los transformadores se tienen que transformar. Porque la verdad es que muchos compañeros y compañeras siguen teniendo reflejos mentales del viejo régimen, porque eso no es fácil de erradicar.
Y seguimos, no son lacras. No, mira, si vemos todo en función de lacras, ahí empezamos a meternos en problemas muy severos. Porque, pues a ojos de esa lacra, el que le dijo lacra es la verdadera lacra. Quitémonos eso de encima. Pensemos más bien como pensaba Alberto Castillo. Como lo dijo cuando declinó en 1988 a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue la primera vez que ganamos la presidencia de la República. Alberto dijo algo muy simple, porque ahí había maoístas, trotskistas, socialcristianos, democristianos, nacionalistas revolucionarios, había de todo en ese mitin. Y él dijo, miren, con el compañero que tenemos al lado, no le preguntemos de dónde viene, preguntémosle a dónde va, porque tal vez podemos caminar juntos, tal vez tenemos objetivos comunes. Lástima que la Feria del Libro del Zócalo solo dure 10 días. Pero luego Paloma va a dar una información muy interesante en la clausura de este acto. Y no se la quiero robar, porque es de ella, no es mía. Yo traigo mi propia guerra a lo largo y ancho de este país. ¿Cómo demonios hago llegar libros a San Luis Río Colorado, que es donde Cristo perdió el poncho y no se lo devolvieron? Decirles que cerramos aquí, que por favor se queden sentados. Armando, ¿quieres una intervención más? Entonces luego yo hago el epílogo. Digo, no podemos irnos con una por lo de San Luis Río Colorado. Aprovecha la amistad con los compañeros verdes que te presten un helicóptero que te lleva los libros, hombre. Hombre, buena onda. La última vez que un funcionario se subió a un helicóptero, se cayó el pinche helicóptero. Armando. Sí, quería 3 minutos porque Pedro nos colocó en una vocación de eternidad, en una visión de que debemos de trabajar para nuestros nietos y bisnietos. Pero yo quisiera recordarles algo. Estamos en el Zócalo y estamos, creo que todos coincidimos, en una batalla por la soberanía energética, específicamente en el caso de la electricidad. Es una iniciativa de reforma constitucional en la que está en juego la Comisión Federal de Electricidad, pero está en juego la soberanía en términos de la electricidad, pero detrás de eso lo que está en juego es la soberanía energética. Hoy en México está en juego la soberanía energética. Hace 60 y tantos años estaba en juego la soberanía energética y había una reforma, la nacionalización de la compañía de luz. Y hace 80 y tantos años había una batalla por la soberanía energética y lo que estaba en juego era la expropiación del petróleo, más bien el proceso de extracción y transformación del petróleo. Hace 60 años una batalla por la soberanía energética, hace 80 y tantos años una batalla por la soberanía energética, hoy aquí una batalla por la soberanía energética, y aquí en el Zócalo hace 60 años y hace 80 años estaba lleno de ciudadanos y ciudadanas apoyando al gobierno para sacar adelante la soberanía energética. Y vean las fotos, ahí estaba López Mateos, que era un represor desde otro punto de vista y no es precisamente figura que yo aplauda demasiado, llenando el Zócalo en apoyo a su defensa de la nacionalización de una empresa de la que dependía la electricidad. Y unos años antes, 20 y tantos años antes, aquí estaba Cárdenas con el pueblo concentrado. Estaremos en la próxima semana o en la otra semana aquí en el Zócalo, no en la Feria del Libro. Aquí hay quizás 1000 y pico de personas, podemos ser algunas más, apoyando la reforma a la Constitución en términos de la soberanía eléctrica y detrás de ella la soberanía energética. Sí. No solamente venir a una Feria del Libro, está muy bien, para que se escuche nuestra vocación de eternidad. También. La convocatoria es: hay que salir a la calle, no hay que salir algún día, hay que salir ya en esta semana, en la próxima semana, hay que ser convocados, y creo que no hay que esperar a que nos convoque el presidente de la República. Hay otras instancias que pueden convocar. Voy al epílogo, compañeros. Tendríamos que cambiar
algunos de los lemas que hicieron historia en este país, algunos de los temas de uso popular que transportaban desde las cúpulas del poder hasta el último mexicano una idea de país. Aquel que decía, si tu papá es funcionario y es pobre, qué pendejo. Estaba abajo, era un lema de abajo. Hoy, mi papá es policía y no recibe mordidas. ¡Qué pinche orgullo! ¡Por fin, volvamos! Tenemos que cambiar el lema de uca uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Y hoy decir uca uca, el que lo encuentre lo invierte en libros para la nación. Le regalo además. Y por último hay que cambiar el gran lema que dominó la escena política de este país durante años y años y que bajaba desde la cúpula y llegaba hasta abajo para crear una moralidad popular, que era, este es el año de Hidalgo, chingue su madre el que deje algo. Y tenemos que cambiarlo por un nuevo lema que dice, este es el año de Hidalgo y chingue su madre el que se lleve algo. Luego dicen que yo dije, no, yo repetí un anciano lema popular, nomás lo repetí, no es mío, no, porque luego dicen, sale en la primera página de 7 diarios de esta capital, el que Taibo anda diciendo, chingue su madre que se lleve algo, no es tal, no he dicho eso, he reconstruido un viejo lema popular. De todas maneras lo van a decir, o sea que no hay mucha bronca. Compañeros, que se queden sentados, dicen los organizadores. Por 2 razones, viene una breve ceremonia de clausura, pero además al final les vamos a regalar a todos los presentes un libro. Y el método, hacer que no se levanten ordenadamente y al final pasamos y lo repartimos adentro y afuera. ¿Ok? Bien. Armando y yo podemos después de la ceremonia de clausura firmar libros aquí. No podemos firmar. Pedro no va a poder firmar su libro porque se ha agotado en la feria por segunda vez el libro de Pedro Miguel. Nosotros no nos vamos, pero seré en mi lugar, ¿no? Buenas noches, compañeros, compañeras.